Bien, pues hoy tenemos otro día, poco estamos sufriendo de estos vientos que traen todo el humo de los estados en los que están con estos problemas de incendios forestales. Y bueno, pues a pesar de ello estaremos pidiéndole a Dios también que nos ayude con este asunto y seguiremos también viendo el por qué le estamos pidiendo a Él que nos ayude con apagar los fuegos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Vamos a seguir en el Evangelio de Marcos y vamos a continuar, vamos a finalizar el capítulo 4. Esto es decir, que vamos a ver lo que Marcos registra como, bueno, el subtítulo dice que Jesús calma la tempestad en mi Biblia, pero esa es la sección que Marcos incluye, ¿verdad? Otro evento que él incluye del poder de esta persona que él está describiendo históricamente. Entonces, es el Señor Jesucristo y vamos a ver lo que tiene que decir Marcos para nosotros el día de hoy. Y vamos a pedir que nos ayude. Santo Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por mirarnos a nosotros, hombres y mujeres, Señor, que no somos especiales en nosotros mismos, sino que nos has hecho especiales porque tú nos has creado y nos has dado responsabilidades, nos has dado intelecto, nos has llenado de bendiciones, Señor, y bueno, pues muchos de nosotros ocupamos tus bienes para nuestro propio beneficio y nos alejamos de ti, dudando de ti, y solamente nos acercamos cuando la tragedia viene, Señor. No pedimos a la evolución o a las mantras o ninguna otra cosa, Señor, sino cuando enfrentamos la muerte es inmediatamente que venimos a ti. Mientras no haya presión, reconozco, Señor, que pues no venimos a ti, pero en esta libertad que tú nos das, Señor, en este privilegio que tenemos de poder venir a ti libremente, Señor, sin presión, pues rogamos hoy, Señor, que tú nos guíes en tu palabra. Y no solamente eso, Señor, sino que en tu misericordia, en tu bondad, pues concedas lluvia, Señor, que apagues el fuego de los incendios de la costa oeste de los Estados Unidos, Señor. Si esta es tu voluntad, pues sabemos que también a veces necesitamos estar bajo presión para venir a ti. Entonces hágase tu voluntad y te ruego por tu misericordia. Enséñanos tu palabra el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, bueno, pues es feo ver todos estos incendios, como, bueno, en fin. Y hablo de los incendios porque hoy tenemos también un tema interesante que Marcos incluye, como Jesús es capaz de dominar los elementos. Y no es algo ficticio, no es algo que se haya inventado Marcos para los domingos, para que, nuevamente te digo, lo he dicho antes, para que los hijos, o tú y yo, estemos entretenidos los domingos en lugar de fútbol, ¿verdad? No es por eso, sino que era algo importante, es un evento importante que Marcos registra históricamente. Entonces, es bueno que pongamos atención a lo que la historia de esta región nos indica, porque de ahí Jesús establece su centro de trabajo, por decirlo así, su iglesia, y va a expanderla desde ahí. Y esto es algo que Él, el que está estableciendo la iglesia, era capaz de hacer. Jesús, lo cual significa Dios salva. Leamos el pasaje, voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas, LBLA, y nos dice el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos a la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es pues este que el viento y el mar le obedecen? Interesante con la última palabra con la que termina este verso: le obedecen. Nosotros tenemos intelecto, raciocinio, libertad y lo que tú quieras, grados de licenciatura o habilidades para el trabajo, lo que tú quieras. ¿Cuántos de nosotros obedecemos a esta persona? Tiene el derecho de hacernos obedecer, ¿verdad? Sin embargo, nos da la libertad de hacerlo, de decidir si crees en él o no. Bueno, pues esto es lo que el pasaje nos está diciendo en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero quiero hablar un poquito del contexto anterior, si has estado siguiendo esta serie de predicaciones en el Evangelio de Marcos. Primero nos dice que este se le considera el día ocupado de Jesús. Ha estado trabajando intensamente, de sol a sol, puedo decir, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que pasó en ese día. Y bueno, pues recordarán que se le acusó de había una blasfemia en contra de él, acusándosele de que su poder provenía de Satanás mismo, ¿verdad? Entonces tuvo que lidiar con sus enemigos, tuvo que lidiar con esas acusaciones, y eso pues desgasta emocionalmente y físicamente, ¿verdad? Cuando también recibe la visita de sus familiares, de su madre, de sus hermanos, de sus hermanas, quienes pensaban que ya había perdido la cordura, ¿verdad? Porque estaba rodeado por una gran cantidad de personas que venían de todas las regiones de los alrededores, ¿verdad? No nada más los vecinos inmediatos, sino de muchas partes, de tal manera que la casa donde estaba llena de personas. Quizá por la descripción de todo esto, había gente en las calles también, a tal punto que era difícil llegar hasta él. Entonces es cuando sus familiares le envían un recado, ¿verdad? Diciendo: aquí estamos afuera. Y el Señor Jesucristo pues contesta que los hermanos y las hermanas y su madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? No que está rechazando a sus hermanos en el cuerpo, a su mamá, sino que está haciendo hincapié de lo que es más importante. Aquella persona que hace la voluntad de Dios tiene prioridad. Prioridad sobre tus propios familiares que no hacen la voluntad de Dios. También vemos que la salida de su casa, de esa casa repleta de personas, ¿verdad? Dirigiéndose hacia el mar. Entonces necesitaba como que un poco de aire y se dirige hacia el mar, donde había botes. Tomó uno de ellos, ¿verdad? Y se sube a ellos, al bote, para alejarse un poco de la multitud. Y desde ahí les habla. Desde ahí continúa su trabajo el mismo día. Ahí es donde les empieza a hablar en parábolas, ¿verdad? A la orilla del mar. Y vemos que, según las descripciones de los evangelios, habían más botes. Entonces seguramente la gente no nada más se quedó en la orilla del mar, sino que también le rodearon con otros botes. Pero desde ahí él podía hablar. Y habla más. Entonces regresa a la casa, habla más parábolas, ¿verdad? Y nuevamente tiene que salir rápidamente, ya sin preparativos, sin ir a buscar comidas, ¿verdad? Es salir rápidamente de la casa hacia el otro lado del mar para escapar de las multitudes. A este punto, atravesar el mar a la caída de la tarde, según el texto nos dice, ese día ya a la tarde, ¿verdad? Pues era una muy buena idea cambiar de ambiente, cambiar del estrés del día a algo pues quizá refrescante del mar, ¿verdad? La brisa del mar. Y descansar un poco, porque el texto nos dice que él se quedó dormido en la parte trasera del bote, lo que llamamos popa, ¿verdad? En el cabezal. El cabezal era como un cojín, por decirlo así. Entonces después de todo esto, ¿verdad? Un día muy, muy agitado, el Señor entra al bote. De hecho, imagínate qué tan cansado estaba el Señor Jesucristo. Y hablo del Señor Jesucristo porque es la persona en quien confiamos, ¿verdad? A quien no hemos visto, pero sabemos de Él, de acuerdo a los registros que tenemos de los evangelios. Por eso es importante poner atención, que no era extraño a lo que nosotros somos humanos, ¿verdad? Siendo Él Dios,
Y si tienes dudas, por eso el texto está diciendo que Él tiene control sobre la naturaleza, ¿verdad? Él siendo Dios, siendo hombre, las dos naturalezas juntas. No es un hombre que se hizo Dios o creía que era Dios, sino que era Dios quien añadió a sí mismo la naturaleza del hombre, quien creó al ser humano, ¿verdad? Mucha gente que no lo cree porque siempre quiere evidencia, siempre quiere pruebas, quiere que lo puedas probar en un laboratorio. Y aquí vemos que el Marcos simple y sencillamente se dedica a registrar lo que pasó. Está tan cansado, sube al bote. De hecho, él como que no lo hizo solo. Lo que quiero apuntar aquí es que siendo que tiene un cuerpo como de nosotros, al final del día está súper agotado. Entonces sus discípulos lo suben al bote, ¿verdad? Él fue el que pidió, según Mateo, fue el que pidió ir al otro lado. Entonces lo traen tal cual está. No sé si con sus el aspecto a ese punto, si trae su ropa remangada, ¿verdad? Como está, tal cual está, lo suben al bote y se queda extremadamente dormido. Y tú y yo hemos experimentado días en los que nuestro cansancio nos hace dormir profundamente. Según el texto, pues estaba él despidiendo a la multitud y dice, le llevaron con ellos en la barca. ¿Ya? Jesús a este punto les había pedido eso. Entonces se está despidiendo a la multitud y se lo llevan con ellos y lo meten a la barca, ¿verdad? Así tal como estaba, dice el texto. Y había otras barcas con él. Entonces no era una sola barca la que iba a hacer la travesía, sino aparentemente había otras barcas. Entonces no eran solamente sus 12 discípulos, sino que había otros muchos discípulos con él. No sabemos cuántos discípulos había por botes, ¿verdad? Pero habían sus discípulos y había muchos más botes, los cuales atravesaban el lago con él. Y eso es un punto interesante. Lago. Por lo regular se le llama el mar de Galilea, ¿cierto? Pero de hecho es agua fresca, es un lago. Es un lago, no es un mar. Y está ubicado en la región norte de Israel, ¿verdad? Lo vemos en un mapa, lo cual en aquellos tiempos se le llamaba Palestina. El monte Hermón es el que provee la mayor cantidad de agua fresca para toda esa región, convirtiéndose en cierto punto en el río Jordán. El lago de Galilea es entonces, por lo tanto, alimentado por este río Jordán. Varios de sus discípulos del Señor trabajaban en este lago como pescadores. 7, creo que al menos de ellos. Es más de la mitad, ¿verdad? También se le conoce como el mar de Cineret. Cineret significa arpas, que es una ciudad en la playa norte del mar de Galilea. También se le conoce como el mar de Tiberias. Tiberias significa buena visión y está ubicado en la costa occidental y mar de Genesaret. Genesaret significa jardín del príncipe. Y esta ciudad está a la orilla noroccidental del mar de Galilea. Entonces, este mar que tiene una forma de pera está rodeado por ciudades grandes. Este lago está a un nivel del mar mucho más bajo que cualquier otro lago en el mundo, ¿verdad? Está a 206 metros bajo el nivel del mar aproximadamente. Mide unos 10 kilómetros de ancho, 24 kilómetros de norte a sur, y en total su circunferencia sería aproximadamente de 51 kilómetros. Tiene una profundidad de entre 39 y 47 metros, y te decía, tiene una forma de pera. Está rodeado por las regiones que en aquellos de las tribus se les llamaban Neftalí, Zabulón e Isaacar. Esas son las regiones que rodean al lago. Tiene una serie de colinas muy escarpadas, rodean la mayor parte de la orilla. Lo vemos en uno de los eventos cuando el Señor libera a estos dos endemoniados de Gadara, ¿verdad? Los demonios le piden al Señor Jesucristo que les permita pues no ser mandados al abismo, sino entrar en los cuerpos de los animales, los cuales se lanzan por el acantilado, ¿verdad? Vemos que son colinas muy escarpadas. Entonces se goza de allí por lo mismo de un clima muy subtropical. Sabemos que el monte Hermón está a una altura de 2000 y tantos metros y el lago está debajo del mar a unos 206 metros bajo el nivel del mar, y eso crea diferentes climas y por lo tanto pues los vientos pueden generarse sin previo aviso
al colisionar el aire frío procedente de los picos, ¿verdad? O los montes, con el aire cálido del mar. Entonces el aire cálido atrae ese aire frío a gran velocidad, lo cual crea gran violencia, tormentas súbitas. Este lago tiene una gran variedad de peces, ¿verdad? Por lo tanto, importantes industrias pesqueras se desarrollan en el lago. Lo ves en Mateo 4:8, Marcos 1:16. Aquella región también era común o era conocida por los baños sulfurosos cerca de las ciudades de la ciudad de Tiberias. Y obviamente su hermoso sol era como irse a la playa, ¿verdad? Era atractivo el lugar, sigue siéndolo. Entonces, todo esto hacía que el sitio fuera la meca de los enfermos. Estas regiones, que es donde el Señor Jesucristo establece o comienza su ministerio, ¿verdad? Hay mucha gente enferma, hay mucha gente viniendo, y toda esa región es donde el Señor Jesucristo hace su ministerio. Entonces es un escenario muy favorable para su desarrollo, el desarrollo del Señor Jesucristo en su ministerio. Entonces Marcos, en esta sección del 35 al 41, nos demuestra que el Señor Jesús no tiene poderes limitados, sino todo lo contrario, tiene poderes ilimitados, aún en su naturaleza humana, y tiene poder sobre el mundo natural, ¿verdad? Quien que haya sido bueno, que haya sido buen maestro, que haya sido un buen guía, que haya sido un buen filósofo, tiene el poder de controlar los elementos naturales. No ha habido nadie que pueda decirle a una tormenta, cállate, sosiégate. Entonces la tormenta es un buen final para este capítulo. El siervo de Dios, está con sus siervos en una barca, ¿verdad? Y así que la suerte de ellos, o la suerte de él, era la suerte de ellos. Entonces esta reprensión demuestra su poder, demuestra también su salvación, la cual está disponible para ti. El día de hoy está disponible para mí, ¿verdad? Está disponible para todos los suyos. Todavía tenemos acceso a Él. Que fue tomado al cielo, ¿verdad? Fue a preparar lugar para los suyos y regresará, ya no en el mismo papel, el mismo rol del siervo, sino un rey poderoso. En ese rol vendrá a juzgar a todas las naciones, a todos los que no creyeron en Él, a los que no obedecieron, a los que trastornaron su palabra y la enseñaron mal. Por eso el estar enseñando aquí, pues no es fácil, pues si digo algo que no está en la palabra de Dios, pues yo también seré juzgado con más severidad. Pero si tú pones atención a la palabra de Dios y la obedeces, la retienes, este es el Señor que tiene poder sobre la tormenta. Ese es el Señor a quien tú y yo daremos cuentas a su debido tiempo. Pero mientras tanto, se nos dejó tarea que hacer, ¿verdad? Hacer discípulos en todas las naciones. Hablemos un poco de las circunstancias descritas por Marcos, así brevemente, ¿verdad? Antes de que esto sucediera. Pues dice que al caer la tarde, lo cual me da la impresión de que todo esto sucede ya de noche. Entonces había varios botes, no había uno solo, habían varios botes, lo cual me llama la atención. Quizá había varias personas, no sé cuántas, al menos 12, ¿verdad? Pero podía haber sido mucho más. El Señor Jesús está tan cansado, lo toman tal como está y no trajeron nada especial con ellos, ninguna provisión. Está durmiendo profundamente el Señor Jesucristo en la parte trasera del bote sobre un cabezal que ni el viento ni el agua lo pudieron despertar, ¿verdad? Los botes a cierto punto se hundían. Entonces aquello era terrible, aquello era como un huracán. Entonces vemos en el versículo 35 que es Jesús, ¿verdad? Que le pide a los discípulos ir al otro lado. Entonces Jesús y sus discípulos, te recuerdo, se encuentran en la ciudad de Capernaum, y con el fin de evitar toda esta multitud y ya tener un pequeño descanso, Jesús desea irse al otro lado, ¿verdad? De la ribera, a la ribera oriental, donde no había grandes ciudades, donde había mucho menos gente, y ese es su deseo de tener un break, le llamamos, un poco de descanso. En el versículo 36 vemos que Él está despidiendo a la multitud. Me llevan con ellos en la barca tal como estaba, ¿verdad? En el 37 vemos que la palabra griega dice es lailaps. Es un antiguo término para denotar rachas y tempestades ciclónicas.
Entonces no es cualquier viento, no es algo que Marcos está fabricando, es algo que sigue sucediendo en la actualidad por la diferencia de el sistema climático, el sistema, perdón, bueno, la diferencia de climas provocan este tipo de reacciones climáticas, ciclónicas. Entonces el término que Lucas emplea es descendió. Muestra que la tormenta cayó de repente, así, pum, sin previo aviso. Cosa que es común, ¿verdad? Entonces, pues a pesar de que estos hombres son expertos en la pesca en esa región, pues no los ves pasando de un lado a otro muy seguido, al menos no en los registros de los evangelios. Vemos que trabajan en el lago, pero no los vemos haciendo viajes de lado a lado. Entonces, Lucas dice que la tormenta descendió repentinamente desde el monte Hermón, básicamente como barriendo hacia abajo todo el valle del Jordán. ¡Boom! Azotando violentamente el mar de Galilea, así repentinamente. Entonces el aire cálido, ¿verdad?, que atrae la tormenta, baja a gran velocidad, creando este torbellino. La palabra griega puede significar eso, torbellino. Entonces es una forma de tormenta tan severa que toman casi las propiedades de un huracán. Entonces, nuevamente el Monte Hermón se alza a unos 2.804 metros sobre el nivel del mar. Y aparentemente desde los meses de mayo hasta octubre se generan fuertes vientos que golpean los estrechos desfiladeros, ¿verdad?, de todo este valle, causando así tormentas extremadamente súbitas y violentas, y lo sigue sucediendo en estos días. Entonces, vemos también que Jesús iba a demostrar su poder en su humanidad. Y esto no nada más pasa cuando Jesús está lleno de energía, de fuerza, como cuando descansas y te levantas y vénganos, ¿verdad?, ese día de trabajo. Todo esto pasa cuando Él está extremadamente cansado, ¿verdad? Tan cansado, el texto nos dice que las olas cubrían la barca y aún así se levanta y reprende los vientos. Entonces tiene poder aún cuando Él está débil. Entonces no lo pudieron ni despertar los propios vientos. Entonces los discípulos, como te digo, están acostumbrados a los vientos, ¿verdad? Y aún así ellos pensaron que iban a fallecer por la severidad de esta tormenta. Pensaban que la tormenta los destruiría y morirían. Esto es en el versículo 37. Se levanta una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Y a veces que tú y yo, ¿verdad?, pues enfrentamos dificultades. No estamos en una barca físicamente, pero enfrentamos también dificultades en nuestras vidas y queremos claudicar, queremos abandonar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero debemos permanecer, ¿verdad?, cerca de Él para poder seguir adelante. En el versículo 38 nos dice que Él estaba durmiendo tan profundo que ni la tormenta lo pudo despertar. Pues Marcos es el único que menciona el cabezal, ¿verdad?, o el almohadón. Y te recuerdo, no fue el viento y el agua, ¿verdad?, los que despiertan al Señor Jesucristo, son sus discípulos que aterrados, ¿verdad?, y como ofendidos, no sé, quizá pensando que Jesús era indiferente a sus problemas, quizá pensando que el Señor Jesucristo no le importaba, ¿verdad?, se quejan. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo mismo cada día cuando pensamos que Dios no se interesa por nosotros? Nos desanimamos, lloramos, maldecimos, porque también pasa, ¿verdad? No me vas a decir que no. Entonces, dejamos que nuestras emociones nos controlen cuando las cosas no están en nuestro poder, cuando las cosas se salen de nuestras manos. Y esta es nuestra confianza en quien hemos puesto, ¿verdad?, nuestra fe, el Señor del viento y del agua. El Señor del viento y del agua es el que creó el universo, el que creó la tierra, que te creó a ti. Es el Señor del fuego, ¿verdad? Fuegos que nos rodean en estos días. Es el fuego
que establece Dios para juicio más adelante para este planeta y para el universo, de acuerdo a lo que Pedro dice, cosa que ni siquiera podemos imaginarnos, ¿verdad? La tierra y el cielo de estos días que vemos están reservados para el fuego, y es con fuego que Él juzgará a sus enemigos. Y pues ese es el poder de este Jesús, que tiene poder sobre esta, comparado con el universo y comparado con el juicio eterno, con esta pequeña tormenta que tú y yo vemos como gigante. Vemos que en los Estados Unidos ha habido severos huracanes, severos incendios, y es el Señor que tiene control sobre ello. Por eso oramos a Él, pedimos misericordia por esta nación, para que por causa de sus elegidos Él apaciente y apacigüe su ira. Pero como somos tan necios, son tan terquitos, ¿verdad? Como seres humanos, me recuerda el Salmo 32:8. Así voy a hacer una pausa en lo maravilloso que Marcos nos está declarando aquí. Salmo 32:8. Este es un recordatorio para mí, pero también lo va a ser para ti. Salmos, Proverbios. Estoy yendo por el lado contrario. Salmo 32:8. Mi perro está teniendo un sueño y pues está moviendo su colita. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Y a eso vino el Señor Jesucristo a salvar, ¿verdad? Cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el Salmo de David: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, pero porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Aunque no lo veamos, Dios sí nos ve, Dios sigue observándonos y juzgándonos si es necesario cuando hacemos iniquidad. Pero cuando te manifesté mi pecado en el versículo 5 y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Y hoy es ese tiempo en el que hoy puedes ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. No dice que no habrá inundaciones, no dice que no habrá problemas, sino que Dios te protegerá. No de los problemas, sino que saldrás adelante. Jesús está en la barca con sus discípulos en la tormenta, ¿verdad? No los libró de la tormenta, sino que está ahí con ellos. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí viene la advertencia, ¿verdad? El recordatorio. Es como si el Señor mismo respondiera, y es lo que dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, si es que estás poniendo atención, no a mí, a su palabra. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, ¿verdad? Es algo como examinar detalladamente, poner atención a lo que está pasando, quién eres. Y pensamos muchas veces que no. La reacción de sus discípulos es: ¿no te importa? Vamos a morir. Pero aquí dice: con mis ojos puestos en ti. Pero hay una condición importantísima: no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento, pero a veces reaccionamos como si no lo tuviéramos. Sí, tenemos grados universitarios o lo que tú quieras, pero somos tan necios que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos que los eventos naturales suceden totalmente diferente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pensamos que la palabra de Dios solamente es religión, ¿verdad? Y minimizamos lo que Dios nos está dando, la salvación. Entonces, no seáis como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y cuántas veces Dios no nos tiene que poner estos bocados y frenos para jalar las riendas, ¿verdad? Y acercarnos a Él. Entonces sí, el sufrimiento a veces es necesario que lo padezcamos, porque si no, no nos acercamos a Él. Muchos son los dolores del impío, muchos.
pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Por eso, roguemos hoy por la misericordia de Dios para nuestro país. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Entonces, mientras el Señor Jesucristo está durmiendo sobre un cabezal en la popa del barco, en el versículo 38, ¿verdad? Los discípulos le despertaron diciéndole, maestro, maestro. Entonces imagínate qué tan cansado debe estar el Señor Jesucristo que ni el agua ni el viento lo pueden despertar. Pero quizá estos discípulos, sacudiendo al Señor Jesucristo, lo despiertan, ¿verdad? ¿No te importa que perezcamos? Entonces el Señor Jesucristo, tú te has despertado de esta manera. A veces alguien te ha despertado, ¿verdad? Cuando estás durmiendo profundamente y tú no sabes ni qué está pasando. A ver, ¿de quién estás hablando? ¿Quién eres, verdad? ¿Verdad? La reacción. Me imagino al Señor Jesucristo de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a ver, te leo lo que, permítame un segundito, en la Reina Valera nos dice, este es los evangelios en paralelo, ¿verdad? Aquí es a veces un poco, este libro, que es una Biblia, a veces parece extraño, porque está en paralelo y no está tan fácil de encontrar. Bueno, que Mateo dice, y acercándose le despertaron sus discípulos diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Lucas dice, acercándose a él le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en que los discípulos se acercan a él, ¿verdad? Sacudiéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Verdad? Hay un reproche ahí de los discípulos al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo como que despierta y dice, a ver, ¿qué está pasando? Entonces el Señor, ¿verdad? Se levanta y reprende al viento, diciéndole al viento y al mar, cálmate, sosiégate, lo que significa sé callado, sé refrenado. Y por lo regular las tormentas pues, toman un tiempo para calmarse, pero aquí la calma vino instantáneamente. Entonces, después de esto, se da la vuelta y reprende a los discípulos por su falta de fe. Su fe dudaba acerca de quién era Jesús, ¿verdad? Porque hasta ese punto ellos aceptan a Jesús como el Mesías, el liberador de la nación, ¿verdad? El que va a traer paz a Israel y los va a liberar de la opresión de Roma. Que hoy vemos mucha gente se queja porque cree que todo es opresión, pero en fin. Y Dios va a usar eso, si es necesario, para traernos a Él. Así que dejemos de quejarnos, como ellos están quejando aquí, y continuamos observando al Señor Jesucristo. Confiemos en Él, que lo está reprendiendo por su falta de fe. ¿Cuántas veces hoy, quizá hoy, nuestra fe está dudando por todos los eventos que nos rodean, ¿verdad? Todo está difícil, el virus, la presidencia, los enemigos del presidente, la lucha por poder, en fin, toda esta violencia que se genera alrededor, la tensión que se genera. Entonces la fe de muchos cristianos se pone en prueba, ¿verdad? Porque en lugar de poner su fe en Cristo, como que ponen más su fe en que el hombre se sienta bien, se sienta cómodo. En fin, entonces hay dudas acerca del poder del Señor Jesucristo y por lo tanto de su identidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos dicen más adelante, ¿quién es este entonces, verdad? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, su perspectiva acerca del Señor Jesucristo cambia. Ya no es solamente ese Mesías prometido, ¿verdad? Ese rey prometido que gobernará sobre ellos, sino que esta persona, ¿verdad? A quien quizá ellos no lo habían visto de esta manera, tiene poder sobre los elementos naturales. Entonces, no ha habido ningún rey, ningún buen filósofo, ni buen maestro, ni buena gente, ¿verdad? En la historia de la humanidad que tenga este poder para
para calmar los elementos de la naturaleza, por los cuales tú y yo lloramos muchas veces porque no sabemos qué está pasando. Los terremotos, las mareas, los huracanes, y nómbrale como tú quieras. No hay persona buena, como mucha gente le llaman, buenos maestros, buenos filósofos, marxistas, socialistas, lo que tú quieras, que tenga poder sobre los elementos. Y Marcos nos da evidencia, aquí nos deja la evidencia, si tú quieres ponerle atención, de quién es Jesucristo. Y ese es el Señor a quien tú y yo eventualmente le daremos cuentas. Este Señor tiene poder sobre los elementos. Nuevamente, insisto mucho en ello para que no solamente pienses que Jesús fue un gran maestro, sino que veas quién es, ¿verdad? Ese carpintero no solamente es un carpintero, es un Señor que tiene poder sobre elementos que tú y yo no tenemos control sobre, ¿verdad? Y no importa qué tan científico seas, no importa qué tan hábil seas en lo que tú quieras que hagas, ¿verdad? Él es el único que tiene poder sobre ellos. No tiene solamente poder sobre el mundo sobrenatural como los espíritus, los demonios, ¿verdad? Como lo demostrará en el siguiente pasaje. Tiene, como lo ha demostrado previamente, ¿verdad? Liberando mucha gente. Yo no entiendo qué pasó con tanto demonio en esa región, pero había mucha gente poseída, ¿verdad? Y mucha gente enferma. Y tiene poder sobre el cuerpo humano, tiene poder sobre el espíritu, el reino espiritual, y tiene poder sobre la naturaleza. Entonces este no es un charlatán, no es algo que se sacaron de la manga para hacer un libro de ficción. Es un rey con poder, es un señor con poder. Le dice cállate y enmudece al viento y al mar, y viene una calma inmediata, ¿verdad? Una bonanza inmediata, no tomó tiempo, es inmediato. Entonces, los vientos no se paran solamente así, por coincidencia. Lo dijo al mismo tiempo en que la tormenta ya se estaba calmando. No, toma tiempo para calmarse. Y aquí viene una calma inmediata. Las olas dejaron de brincar sobre la barca, el viento dejó de soplar, al mandato de su voz, así como cuando él creó el cielo y la tierra, hágase la luz, y fue la luz en la misma manera. Obviamente, se da la vuelta y les dice a sus discípulos, ¿por qué están tan miedosos? ¿Por qué sois tan miedosos? ¿Por qué están amedrentados? Entonces tienen al Señor del viento y del mar con ellos en la barca, ¿verdad? El Señor sigue siendo Señor, aunque estuviera en medio de la tormenta. Entonces, sí, intelectualmente habían aceptado que Él era el Mesías, ¿verdad? Hasta ese punto, y sin embargo no habían podido comprender la magnitud y las conclusiones de lo que el Mesías era, ¿verdad? De lo que derivaba acerca de ello. Por lo tanto, temieron con gran temor, y no se trataba solamente de un temor de ser dañados por la tormenta, lo cual tú y yo podríamos estar pues llorando de la misma manera en que ellos lloraban, ¿verdad? Estar espantados. Ellos eran expertos en el mar, en el lago, y tú y yo, pues a muchos de ustedes quizá les gusta salir al mar y en sus botes, pero nunca hemos enfrentado una tormenta, al menos yo no he enfrentado una tormenta de estas magnitudes, por lo cual pues estaría muy asustado. Entonces el temor que ellos demuestran aquí no solamente por la tormenta, sino es por la reverencia de la persona que está con ellos. Ese asombro, ¿verdad? Por el poder sobrenatural que Jesús demuestra en ese momento. Entonces, ¿cuál es la única cosa más aterradora que una tormenta destructiva? Pues tener a Dios mismo en el bote, ¿verdad? Ahí junto a ti. Dices, pues ¿quién es esta persona? ¿Quién es este? Entonces, es una declaración que deja ver las dudas que había en los discípulos, ¿verdad? Acerca de la identidad de Jesús. Pero este incidente abre los ojos y mentes de los discípulos a esa majestad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si este evento no nos abre los ojos a nosotros y tenemos todavía dudas de quién es el Señor Jesucristo, o no obedecemos al Señor Jesucristo aún sabiendo que Él tiene este poder, pues solamente estamos acumulando ira para nosotros si somos desobedientes. Según Hebreos, si seguimos pecando, ¿verdad? Voluntariamente, pues este es el Señor que ha de juzgarnos. Pero si obedecemos, dice el Señor Jesucristo, si guardamos su palabra, sabemos que somos sus discípulos, si la ponemos en práctica.
y para ponerla en práctica debemos ponerle atención, debemos estar con Él. Hay prácticas de nosotros mismos que debemos de abandonar, interrupciones que debemos dejar a un lado también, prioridades, aprender que la prioridad es su palabra. No es solamente por religión, es absolutamente necesario que en estos días permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en el bote con Él. No te arrojes al agua, ¿verdad? Sino que esperes en el bote. El Señor calmará esa tormenta, así como lo hizo físicamente, lo hará también espiritualmente. Entonces esta es la invitación en confiar en este hombre que es Dios, ¿verdad? No estés amedrentados por las circunstancias que a veces estamos enfrentando en nuestras vidas. Tengamos fe, no dudemos, ¿verdad? Y reverenciemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en eso concluyo. Es algo muy sencillo, es muy obvio, ¿verdad? Lo que está pasando aquí. No es un texto que se haya fabricado, es un registro histórico de Marcos acerca del poder sobrenatural del Señor a quien tú adoras al día de hoy, o deberías, ¿verdad? A quien deberías temer, deberías de obedecer, deberías de escuchar, ¿verdad? Y de amar, tú y yo, porque no solamente eres tú, sino yo. Entonces, oremos para que el Señor nos, en su misericordia, en su amor, este Señor que nos amó, que dio su cuerpo por nosotros, para que tengamos vida en abundancia con Él a su debido tiempo, estemos con Él, lo podamos ver físicamente. Pero todo tiene su tiempo. El tiempo de hoy es creerle, obedecerle y hablar de Él a otras personas. Entonces, que Dios nos conceda ese poder para hablar a otras personas de lo que está aquí escrito en su palabra. Porque hay gente que cierra sus oídos, ¿verdad? Cierra su entendimiento y no quiere. Entonces, Señor Jesús, te damos las gracias por quien tú eres, el Dios de la creación, el Dios del tiempo, el Dios de la materia, el Dios del espacio, el Dios de los elementos que tú creaste, ¿verdad? Te damos las gracias porque tú creaste el fuego. Suena absurdo quizá solamente decirlo, pero es la realidad. El fuego al que tememos, el fuego del que corremos, ¿verdad? Rogamos, Señor, que las lluvias lleguen para que calmen y apacigüen estos fuegos en esta región, Señor. Pues eres tú, Señor, quien creaste el fuego. Y te rogamos, Señor, en tu misericordia que apacigues el fuego, pero que esto cambie los corazones de las personas que se rehúsan creer en ti, Señor, que se rehúsan venir a ti, de la gente que está en el poder, Señor, que quiere alejarse de ti y que quiere alejar a otras personas de ti. Entonces, en tu misericordia, Señor, rogamos que tú calmes, Señor, este fuego que hay en este país, y no solo eso, sino otras tormentas, quizá de frío, Señor, que se aproximan a otros estados también, fríos muy graves también, cosa muy extraña. Tenemos fuego y tenemos frío en otras regiones, tenemos agua en otros lugares. Entonces, gracias, Señor, por tomarnos en cuenta como nación. Somos una nación que todo el mundo observa. Entonces rogamos, Señor, por que todos pongamos atención, aún el más incrédulo en esta nación, Señor, que vengamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, pongamos atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios y obedezcamos por nuestra seguridad, por nuestro placer, por nuestra bendición, por el privilegio que tenemos de servir a este Señor. Bendito seas, que Dios te siga dando una excelente semana. Dios te bendiga.